Para escuchar a continuación una reflexión de Inmaculada Moreno que fue realizada dentro del programa El Dios de cada día. Oyentes de Radio María, a lo largo de la jornada el Señor nos llama de una forma continua y clara a servir a los hombres. El encuentro con cada persona debe interpelarnos para entregarnos más a Dios en ellas. Ese servicio ha de ser especialmente cercano con los familiares, los compañeros de trabajo, los hermanos de comunidad, pero en todo caso, cada una de estas personas nos habla de Dios y, desde luego, pueden ser una ocasión para hacerle presente, aún sin palabras, porque de esto trata la reflexión de hoy, de cómo servir a los hermanos, especialmente con los que nos encontramos a lo largo del día. Para ello, miremos a Cristo, según la lectura del evangelista San Juan, en el capítulo 13, versículos del 1 al 15. Antes de la fiesta de la Pascua, viendo Jesús que llegaba su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y comenzada la cena, como el diablo hubiese ya puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y que había salido de Dios y a él volvía, se levantó de la mesa, se quitó los vestidos, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en la jofaina, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugárselos con la toalla que tenía ceñida. Llegó pues a Simón Pedro, que le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo sabes ahora, lo sabrás después. Díjole Pedro: Jamás me lavarás tú los pies. Le contestó Jesús: Si no te los lavare, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús en esta lectura nos dice cómo hemos de servir. Es precisamente en el momento culmen de su vida, el de la proximidad de su muerte, cuando quiere hablar con mayor densidad que en el resto de su existencia histórica, y así lo hace, dando a sus discípulos el mandamiento del amor. Porque los mensajes importantes, ¿verdad?, se dicen en el momento adecuado. Así, el Señor quiso explicar lo que era el servicio antes de su muerte. Por supuesto, por tanto, y en primer lugar, servir es amar. No nos acercamos a los demás sino con la intención de amar al otro. Mejor dicho, pidiendo al Señor que sea Él quien ame en nosotros a los hermanos, y así nosotros nos unimos a esta realidad como instrumentos suyos para que el hermano pueda reconocer a Jesús en nosotros. Esta es la actitud fundamental, la que llevamos dentro, que se expresa a través de un saludo, de un gesto, de una palabra sencilla. En todo caso, lo importante es que yo me acerque a esa persona. Tengamos en cuenta que expresamos con todo nuestro ser lo que sentimos, no solo con la boca. Luego, servir al hermano es buscar la forma de amarle. Esto pasa al acoger su situación, al estar dispuesto a aceptarle, sin juzgar, sin prejuicios, porque cuando llevamos estas barreras, la otra persona lo nota y no fluye como debe de fluir el amor del Señor hacia ella. Pero fijémonos de forma explícita en este gran gesto de Jesús. Y vamos a ir viendo paso a paso en qué consiste, porque nos va a ayudar a comprender cómo hemos de servir a los demás. En primer lugar, el Señor se quita los vestidos, se desprende de las cosas, quiere decir. Esto es algo importantísimo para poder servir de veras a los hermanos. Lo primero que hemos de hacer es desprendernos. La pregunta siguiente es, ¿de qué? Pregunta que podríamos hacernos de forma personal,
porque cada uno de nosotros estamos agarrados a cosas, a formas de ser, a hábitos que nos impiden servir a los demás. Es difícil que veamos las necesidades de los que nos rodean si estamos demasiado encerrados en nuestros planes o proyectos. Porque cuando el hermano aparece en la jornada y no hemos previsto ese encuentro, no deja de ser algo que pueda incomodarnos en principio y en cierto sentido. Pero quizás que el Señor nos está pidiendo dejar nuestras cosas para atender sus necesidades. Por ello, desprendernos de nuestros planes, de nuestro tiempo, es uno de los requisitos necesarios para abrirnos a la sorpresa y al gozo de nuestro Señor. Esto se puede concretar también en mis familiares, mi madre, mi padre, que quizá estén enfermos o me necesitan, que demandan mi atención, mis hijos, mi marido, mis hermanos de comunidad, un compañero de trabajo, un vecino, que quizá llega en el momento más inoportuno, una llamada telefónica de alguien que necesita consuelo o simplemente desahogarse. ¿Cuántas situaciones aparecen a lo largo del día que requieren nuestro desprendimiento? Para ello hemos de estar atentos al Espíritu del Señor, que se manifiesta como y cuando quiere. Cuando sabemos reconocer al Señor, Él nos llena de sus bendiciones. El Señor se desprende de todo en este gesto para tomar una actitud nueva frente a los discípulos. Nosotros somos los discípulos del Señor. Si Él, siendo nuestro Maestro, hace esto por nosotros, ¿qué hemos de hacer sino servirle a Él en los demás? Decía San Vicente de Paúl a las primeras hermanas de la caridad que si veían a un hermano con necesidad de ser atendido de un modo u otro, no dejaran de hacerlo, aunque estuvieran orando, que dejaran lo que fuera con tal de atenderle, porque allí, desde luego, se hacía presente Cristo, y cada vez que atendemos a los hermanos, le atendemos a Él. Si seguimos desmenuzando este gesto del Señor, en segundo lugar, el texto nos dice que el Señor tomó una toalla. Sabemos que este gesto de lavar los pies lo hacían los esclavos a sus señores o las mujeres a sus maridos. En este último caso, con el fin de agradar al esposo y de complacerle. Se consideraba un gesto que lo realizaban los inferiores con los superiores, un signo de abajamiento. Pero Jesús, que conocía la tradición y el sentido de este signo, quiere hacer lo suyo y lo dota de un significado especial. Al tomar la toalla, el Señor toma lo necesario para servir. Es difícil que podamos servir a los demás cuando no ponemos los medios necesarios para hacerlo. No basta estar atentos, sino, además, hay que buscar las maneras de ayudar a aquellos que el Señor nos pone. Estos medios pueden ser de muy diversa índole. Quizá hemos de estudiar para comprender lo que necesita el otro, orar o estar atento a sus necesidades. Por eso esto implica que el deseo sea verdadero, sea real. Es ante todo el deseo de comprometerse con la realidad que nos rodea, de implicarnos. Si la actitud frente a los que nos vamos encontrando es la indiferencia, difícilmente veremos las necesidades del otro. Pero si nuestra actitud de fondo es la del compromiso, encontraremos formas diversas, ricas y variadas de darnos a los demás. En este sentido, podemos entender la tercera acción que deseaba destacar a la luz del texto, la de ceñirse la toalla. Servir a los otros implica asumir responsabilidades, hacerse cargo, no buscar el interés propio, sino el del otro. Pero Jesús, con este gesto, va más allá. Es obvio que para poder lavar los pies a sus discípulos tuvo que abajarse, agacharse. Este es un gesto precioso de la condescendencia de nuestro Señor. Jesús, siendo Dios, se abaja. Incluso se hace esclavo. Con ello, Él nos da ejemplo y nos dice que para servir hemos de abajarnos. No se sirve a los otros mostrándonos altaneros o forzando a los demás a realizar lo que nosotros dispongamos. No podemos servir a los demás de arriba abajo, sino de abajo arriba. Como una madre no puede abrazar al niño pequeño que llega a ella corriendo si no se agacha para poder cogerle, así nosotros no podemos servir a los hermanos si no nos abajamos para abrazarles. Aquí podemos concretar en que abajarse es no pretender dominar al otro, es respetar lo que él es,
es callar en muchos casos o sufrir con Él, acompañar, estar ahí. Debemos servir al estilo de Jesús y no al nuestro. Abajarse es ponerse en el lugar del otro, comprender, aceptar. Estas actitudes esenciales liberan al hermano de sus prejuicios y le llevan a adentrarse en el misterio de Dios. La siguiente acción que muestra el texto es la de echar agua en la jofaina. El Señor, al servir, purifica a sus discípulos. También puede entenderse este gesto como el de derramar su espíritu al morir en la cruz. Al servir, derramamos el espíritu del Señor en nuestros hermanos, espíritu de vida, de paz, de amor, de bendición. Somos conscientes de que muchas personas se acercan a nosotros durante el día y no son portadoras de esperanza, sino de críticas y malos sentimientos. Qué grande poder ser portadores del Espíritu e ir derramando bendiciones por doquier. Esto es echar agua en la jofaina. Hacer el bien, buscar hacer el bien y hacer en el Señor todo lo que podamos. En este sentido, por supuesto, Él va por delante y su gracia es la que nos mueve, pero en lo que nosotros tengamos que poner, pongámoslo, para que se haga presente el reino de Dios. Nunca sabremos el potencial de la redención del Señor. Sin embargo, a veces Él nos deja ver algo. Quizá una palabra de consuelo dicha a un hermano puede haber sido suficiente para darle ánimos, fortaleza, para evitar que se derrumbe. O una acción pequeña para nosotros, y que quizá hemos olvidado al realizarla en el tiempo, se convierta en un árbol bello y repleto de frutos. No sabemos la onda expansiva de los pequeños actos de servicio que tenemos la oportunidad de hacer a lo largo del día. Eso se lo dejamos al Señor. Pero sí sabemos que hemos de aprovechar todas las oportunidades que nos brinde la jornada para hacer el bien, en el nombre de Jesús. Pues queridos oyentes, vamos a hacer una pequeña pausa musical en la que expresamos nuestro deseo de ser servidores del Señor. Con lo que soy, vengo ante ti, mi vida está en tus manos, tómala. Tú sabes bien, Señor, que soy obstáculo en tu obra, sin méritos ni fuerzas, pero tú me has querido asociar por amor a tu labor y tenerme siempre junto a ti, siempre juntos tú y yo, Señor. Yo quiero ser tu servidor. Yo quiero ser tu servidor. Esclavo que no sabe lo que hacer sin su Señor. Yo quiero ser tu servidor. Vivir tan solo de tu amor, sentir la sed de alma que me infunde tu calor. ¿Quieres contar con mi labor, pudiéndolo todo y nada yo? Mira, Señor, mi corazón y enciende en él el fuego que nace en tu presencia, pero tú me has querido asociar por amor a tu labor y tener
sabe lo que hacer sin su Señor. Yo quiero ser tu servidor, vivir tan solo de tu amor, sentir la sed de amar que me infunde tu calor. Volvemos de la pausa musical recordando a nuestros oyentes que estamos reflexionando en cómo podemos servir a los hermanos a lo largo del día en base a la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 13, es decir, la escena del lavatorio de pies. Habíamos visto las actitudes marcadas por la cita bíblica, como la de quitarse los vestidos, en cuanto a desprenderse, como actitud necesaria para servir, tomar la toalla, como disponerse a buscar las formas de ayudar a los otros, ceñírsela, que significa el compromiso que hemos de aceptar al servir a los hermanos, a bajarse, en cuanto a ponerse en el lugar del otro, y echar agua en la jofaina, como dar al Espíritu Santo, como constructores del bien y portadores del reino de Dios. Pues bien, siguiendo con las acciones y analizando el gesto que encontramos en el Evangelio de Juan, vemos cómo después el Señor comienza a lavar los pies a sus discípulos. Las resonancias pascuales de este gesto son claras. Es la sangre purificadora que brota de su costado, la que se convierte en fuente viva. Servir a los hermanos es estar dispuesto a pasar por la cruz. Conlleva, de una forma u otra, la cruz, el sufrimiento. Esto, en concreto, suele estar bastante presente en las comunidades cristianas a las que pertenecemos. Quiero decir que cuando asumimos una responsabilidad, a veces se nos puede criticar porque no a todo el mundo le gusta cómo hacemos las cosas, porque cometemos errores, porque otros quizá, llevados por la envidia, empezarán a poner tropiezos a todas las cosas. En fin, todo esto constituye una forma de cruz. A veces la cruz viene por las circunstancias adversas, por sentir con mucha certeza una misión de parte del Señor y para servir a los hombres, y sin embargo parece que todo se vuelven obstáculos. Aunque cuando algo viene de Dios, saldrá hacia adelante de una forma u otra. Si no sale, habrá que preguntarse si realmente era un proyecto suyo. Porque querer servir es asumir con alegría la cruz, venga de la forma que venga. Es posible que nos acerquemos a un hermano durante el día con el deseo de servirle y sin embargo tengamos una mala cara, una humillación por su parte, una mala contestación o una mirada adversa. Esto no debe desanimarnos, porque no hemos de hacer las cosas para que nos lo agradezcan, sino por amor al Señor. Hemos de seguir amando. Esto es lo que nos caracteriza como cristianos, como seguidores del Señor. Lavar los pies significa también buscar los trabajos sencillos, los trabajos humildes. Esto es muy bueno para nosotros. En la comunidad buscar lo que no desean hacer los demás, huir del ruido, de la fama, del sobresalir. Porque al fin y al cabo, lo importante es buscar al Señor y su justicia, y lo demás se nos dará por añadidura. Por fin el Señor enjuga los pies de los discípulos. ¿Qué es enjugar? ¿Qué significa esto? Consolar. Es una forma de ver el servicio. Al ponernos a disposición de los otros, los aliviamos, los abrazamos, los consolamos. De una forma muy clara esto lo podemos ver en los enfermos. Aliviamos su dolor, los cuidamos, limpiamos literalmente hablando, escuchamos, valoramos. Porque hemos de servir a todos los hermanos. Claro está, aquellos que el Señor nos ponga en nuestra jornada, a los que nos apetece y a los que quizá nos causan un cierto rechazo. Pero no olvidemos nunca el carácter preferencial por los más necesitados, porque esto es lo que quiere el Señor. Estos son sus preferidos, pobres, enfermos, los que no tienen casa, los que son huérfanos, los desquiciados, los desequilibrados, los marginados, los débiles, los presos. Estamos llamados a atender a todos los que no tienen, porque ellos son
amados especialmente por Jesús. Pero el hombre de hoy tiene en su interior una gran necesidad de ser consolado. Son muchos también los necesitados dentro de las personas que nos encontramos y que quizá no parecen marginados. Atendamos al que está deprimido, al que está más cerca de lo que pensamos, al que está metido en la droga, al que está metido en el alcohol. Atendamos al que está solo, al que se pasa el día esperando una llamada. Pidamos al Señor su mirada penetrante para que no nos pasen desapercibidas estas situaciones que suelen albergar los hombres de hoy y que no comunican, porque la soberbia les engaña con el falso pretexto de que no se debe mostrar la debilidad, sino siempre una imagen de eficacia y fortaleza ante los demás. Es una máscara la que hemos de descubrir, porque muchos rostros de las personas que nos rodean la llevan. Pero, queridos oyentes, cuando el Señor se acerca a Pedro, recordemos que éste se escandaliza y entonces dice: ¿cómo me vas a lavar tú, que eres el Maestro y el Señor, a mí los pies, que soy un pobre pecador? En principio, las palabras de Pedro nos pueden parecer humildes, porque está reconociendo que Jesús era el Maestro y él un pobre pecador. Pero por la respuesta de Jesús ya comprendemos que no fue así. Jesús le dice que ha de acoger el gesto, que ha de dejarse ayudar, amar. Queridos oyentes, es más fácil quizás servir que ser servido. Y a veces hemos de dejar que nos sirvan, y esto es una gran señal de humildad. Las situaciones de desvalimiento de muchas personas, por ejemplo un paralítico u otro tipo de situaciones que necesitan la ayuda de los otros, nos rompen constantemente por dentro. Porque si nos toca a nosotros estar en alguna de estas situaciones, ¿no diríamos quizá lo que dice Pedro? Pero el Señor nos dice que dejemos que nos sirvan, porque los que estáis en estas circunstancias sois un testimonio vivo del amor de Dios. Sois Jesús crucificado, que necesita ser atendido, mimado, acariciado, consolado y cuidado. El amor no se manifiesta en el mero hacer cosas por otro, es más ancho, más rico, más hondo, más profundo. El amor se manifiesta en el dejarse amar, y aun esto de una forma más palpable. El que se deja cuidar es un regalo para los otros, porque nos está moviendo a servir, nos mueve a la donación, a la ternura, porque de esto sabe el amor, no de eficacia, sino de detalles. Nos dais la oportunidad de amar, y amar es lo más importante que podemos hacer en esta vida. Hoy el Señor te dice como a Pedro: déjate amar. Si quieres tener que ver conmigo, todos de una forma u otra necesitamos servir y ser servidos, amar y ser amados, porque todo amor de Dios procede y todo a Él va, y todo acto de amor es una forma de ensalzar al Dios vivo y verdadero y dar testimonio de su existencia cuando servimos a Dios en los demás. Si piensas que por estar en una situación de dolor o dependencia tu vida está perdida, recuerda que en Dios podrás encontrarla de una forma nueva, más verdadera y auténtica de la que nunca has tenido, y acabarás diciendo: aquí estoy, Señor, lávame, que es como decir: Señor, aquí estoy, dejándome amar por ti y por los hermanos. Señor Jesús, enséñame a servirte, ahora que tú te has dado a conocer a mí, que te reconozco como mi Señor, como el centro de mi vida. Dame tu mirada, para que pueda verte en los hermanos y así servirte en ellos. Quiero desprenderme de todo prejuicio o cosas materiales que me están impidiendo crecer en tu amor. Despréndeme de mis proyectos, formas de ver las cosas, y ábreme al amplio horizonte de tu espíritu. Ayúdame a caminar por esta vida con una actitud de compromiso y no de indiferencia. Haz que mi vida sea significativa. Dispón mi mente para que pueda descubrir lo que acontece en el corazón del hermano y pueda salir al paso para ser su bastón o sus ojos o lo que necesite para su camino. Dame tu Espíritu Santo para que pueda derramarlo en los hermanos, que me acerque a ellos desde la sencillez. Quita de mí toda actitud soberbia o prepotente y hazme cercano. Señor Jesús, dame la gracia de consolarte en mis hermanos
especialmente en los que están más necesitados, en los marginados, desvalidos, deprimidos. Que tus manos poderosas abracen toda miseria humana, Señor, y ayúdame también a dejarme servir, a pedir ayuda cuando lo necesite, a dejarme cuidar, abrazar, amar, a mostrar mi vulnerabilidad, a no desear parecer algo que no soy, a presentar con autenticidad mis limitaciones. Señor Jesús, mi tesoro precioso, que pueda encontrarte en los demás y en ellos amarte más cada día. Amén. Así finaliza en Radio María una reflexión de Inmaculada Moreno que tuvo lugar dentro del programa El Dios de cada día.